Bueno, pues vamos a platicar rápidamente, porque ya no nos queda mucho tiempo, de la primera imprenta en América. Y es que fue una innovación revolucionaria que cambió el curso de la historia. Muchos dicen que para bien, la gran mayoría pensamos que para bien, sin embargo, tuvo sus situaciones, ¿no? Su llegada, pues obviamente marca el comienzo de una nueva era, ya que la información, las ideas, era más rápida de producir, de difundir, de comunicar, y era una escala que antes, pues, sabíamos, tanto que se tenía que hacer manuscrito, y desde antes, pues, obviamente, los códices, ¿no? Que eran solamente algunos letrados, porque no nada más tendrías que saber leer y escribir, sino que además tenías que saber leer y escribir que se te entendiera. Si ahorita estamos viendo la gente que escribe, cómo los médicos de repente tienen una letra muy simpática, y no quiero ver cómo escribían antes, ¿verdad? Pero bueno, por eso el tener libros de entonces que eran a mano, pues era una verdadera proeza. Pero esta tecnología tuvo un profundo impacto en la sociedad, la cultura, la tecnología, la evangelización, lo que es la religión, y dieron un marco al panorama político porque promovieron la educación, la alfabetización y el crecimiento económico. Bueno, pues vamos a platicar. Su legado es visible aún en nuestro mundo moderno. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que sigue existiendo la primera casa, o la casa donde estuvo la primera imprenta en México. La primera imprenta fue esa innovación que les decía, y fue un hito tecnológico. Se instaló a mediados del siglo XV, por ahí de 1539, ahí dice, en la Ciudad de México. Trajo consigo una ola de cambios que impactaron la sociedad. Para empezar, la idea la traía Juan de Zumárraga. Juan de Zumárraga, que se venía para acá a México, que ya iba a ser el primer obispo en la Ciudad de México y la madre, y dice, bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos para territorio nuevo, indios nuevos, pues vamos a tener nuevos clientes para perdón, nuevos eh, conversos a la religión. Y estos nuevos conversos tendrían que tener, pues por lo menos en qué leer, o los que le iban a llevar el catecismo tendrían que llevar su Biblia bajo el brazo. Entonces dice, bueno, pues voy a buscar al que en ese momento, ¿sí? Sería el que iba a ser el primer eh, virrey de la Nueva España, ¿no? Eh, la primera se instaló en la Ciudad de México y luego es bien interesante ver que esta primera imprenta se coloca a solo 9 minutos a pie, 9 minutos a pie, de donde hoy es la Plaza de Santo Domingo. Quizá para los regios, mis queridos amigos regios, la Plaza de Santo Domingo no les haga mucho sentido, pero los que hemos vivido en la Ciudad de México sabemos que podemos encontrar el título de la ministra Yasmín en Santo Domingo, podemos encontrar nuestro título de maestría o hasta un doctorado, podemos encontrar la tesis que queramos poner, solamente por el cambio, por lo que nos cueste un saco de terciopelo lleno de monedas de oro, seguramente. Y es paradójico porque a unos 9 minutos de lo que hoy es un lugar en donde, bueno, pues siempre se veía como el tema donde se plagiaban, donde te podías comprar tu título, y además título con todos los sellos, ¿no? Ya nada más faltaba que de veras tú lo fueras a registrar a la SEP. En fin, cuando Juan de Zumárraga es enviado a Nueva España, toma posesión de su sede episcopal y se dio cuenta de la necesidad precisamente de simplificar la evangelización. Necesitaba una imprenta. Vuelve a España, ya como obispo de México, habla con Antonio de Mendoza sobre la organización de la colonia, y seguramente le ha de haber dicho, oye, necesitamos una imprenta para ti, para mí, para todos. Y bueno, pues ya finalmente Zumárraga escribe al Consejo de Indias para pedirles la imprenta y un modino de papel en la diócesis, y el consejo dijo, órale, vamos haciéndolo, pero pues vamos haciéndolo con alguien que sepa. Antes de seguir, bueno, pues aquí está la ubicación, incluso hay una placa que dice primera imprenta. Esta es la primera imprenta en América, en todo el continente americano. Más de un siglo después colocó la primera imprenta en los Estados Unidos, ¿sí?
hay que tener cuidado porque cuando le preguntas al güey del chat GPT, le dices cuál es la primera imprenta en América, pues cree que América es Estados Unidos y te manda directamente a la de Cambridge, en Massachusetts, y no es cierto. Hay que saberle decir que es en Américas o en el continente americano para que diga, ah, tú dices la de veras, ok. ¿En dónde se coloca? Bueno, se coloca en la primera imprenta en la misma casa que antes se llamaba la Casa de las Campanas. ¿Por qué era la Casa de las Campanas? Porque ahí se fundieron las campanas de la catedral. Dejaron de necesitarse las campanas de la catedral y bueno, pues agarraron esa y ahí hicieron el taller de la primera imprenta. Hoy es un recinto cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana que el gobierno le tiene concesionado en comodato a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la que lo cuida. Hay un video que creo, no sé si se los mandé, me pareció medio chafón, pero igual y se los mando después, es sobre la gran cantidad de actividades culturales que se realizan ahí. Lo que es pintura, algo de a veces, bueno, obviamente lectura, hay una biblioteca, hay un cafecito por ahí que se llama Juan Pablos, y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué Juan Pablos? Ahorita les digo por qué Juan Pablos. Está en la esquina de Moneda y Licenciado Primo de Verdad. Ahí lo pueden ver, seguramente cuando no tenga nada que hacer, nuestro amigo Aminadab, ahora en Semana Santa, y si anda por las calles de la Ciudad de México, nos va a mandar una foto de esta para que no nada más la tengamos en la presentación, ¿verdad, Aminadab? Bueno, ya te ensarté, ahorita platicamos. Bien. ¿Por Con qué? gusto. Gracias, Aminadab. ¿Por qué Juan Pablos? ¿O qué tiene que ver todo? Bueno, pues el viaje de la imprenta empieza precisamente cuando se les ocurre, ¿sí? Al Consejo de Indias decir, vámonos a la Nueva España. Y entonces van y buscan a un impresor sevillano que en ese momento era el que tenía la patente de los libros, de la impresión de los libros religiosos. Acuérdense que en ese momento, bueno, a lo mejor no lo saben, yo tampoco lo sabía, pero vamos a hacer como que lo sabemos. Nos dice, para imprimir tenías que tener un permiso de la iglesia y básicamente nada más podías imprimir libros religiosos. Por eso Franco Aiden Zumárraga se la trae, pide permiso, le conceden el permiso y le dicen a Juan Kronberger, que es hijo de Jacobo o Jacome Kronberger, que eran impresores de toda la vida, ¿no? Obviamente agarraron la imprenta de Gutenberg, la desarrollaron y pues toda la inversión que tuvieron que haber hecho para poder estar haciendo libros que básicamente se lo vendían a la iglesia y bueno, pues todo lo que era con eso conllevaba el tema político, ¿no? Entonces, pues Kronberger pues, no iba a venirse a una aventura siendo rico, famoso, hizo crecer el negocio del papá, así como se quedó el junior con el negocio, pero lo hizo crecer mucho más y dijo, pues mira, aquí está una imprenta, te voy a mandar esto y decide, elige, ¿sí? A Giovanni Paoli, o lo que aquí conocimos en México como Juan Pablos. ¿Sí? Ya saben que nos gusta tropicalizar al Brian y a la Kimberly. Bueno, acá le pusimos Juan Pablos. Bueno, puso Juan Pablos y por eso se llama la cafetería Juan Pablo, ahí Juan Pablos en este recinto. Un italiano de Brescia, que trabajaba en la imprenta de Kronberger, pues, y así decía porque era su lugar de residencia, o sea, trabajaba, él vivía ahí en la imprenta. Acuérdense que antes los talleres también eran talleres y habitación, ¿no? Estableció esta primera imprenta en las Américas y la hizo producir para una variedad de materiales, incluidos textos religiosos, documentos, luego empezó a hacer documentos legales, periódicos, etcétera, y bueno, pues nada más que negocio, como negocio seguramente le fue muy bien a Juan Kronberger, pero a Juan Pablos no, porque Juan Pablo no podía vender por su cuenta lo que le pidieran, nada más lo que le pidiera la diócesis, y él se iba a quedar con una quinta parte de las utilidades, pero después de 10 años, o sea, al final de los 10 años, él sí tenía una cantidad asignada para su manutención, para vivir, para estar ahí y con la gente, pero además le mandaron a su auditor, a su órgano interno de control para que estuviera checando que no se fuera a pasar de lanza. Sin embargo, bueno, pues dice que constantemente le estaba faltando dinero porque no le alcanzaba. Y en uno de los acuerdos era que los Kronberger desde Italia le iban a tener, desde Sevilla, perdón, le iban a tener que mandar todos los insumos.
O sea, lo que eran la tipografía, las letras, las puntillas, la tinta, todo lo que necesitaba se lo tenían que mandar. Entonces, imagínense que el otro pobre no podía desarrollar ni siquiera las cosas adentro. Era, pues, digo, fue una muy padre manera de empezar con una imprenta, pero debieron haber aprendido de nuestros amigos los regios, que llenan de maquilas y que ahí mismo desarrollan sus negocios alternos para que pues, la maquila diga, oye, pues, si me quiero ir, también me tengo que llevar a todos estos que ya se están colgando de Tesla, cuando ya todo el mundo ya se está haciendo millonario en Tesla, cuando no han puesto ni la primera piedra. Bueno, ellos eran los dos que se les ocurrió, hombres con visión, de poner la primera imprenta en ¿sí? Se sabe perfectamente que fue el 12 de junio porque está perfectamente documentado este contrato. En el contrato, Pablos o Giovanni Paoli se comprometía a imprimir 3,000 hojas diarias los 10 años que duraba el contrato. También estipulaba que no recibiría sueldo. Sin embargo, cuando terminaría el contrato de 10 años, recibiría la quinta parte de todas las ganancias. Se mantendría en México con el dinero de la venta de libros que imprimiese y el excedente sería enviado a España periódicamente. Todos los libros llevarían el nombre de Kronberger y no de Juan Pablo. También se le prohibió hacer negocios en México, mientras que Kronberger iba a suministrar todos los materiales para la imprenta. Ya les decía, tintas, tipos, instrumentos, papel. O sea, Paolo no podía hacer ni sus propios punzones, no podía fabricar caracteres, estaba obligado a rendir cuentas a una persona que lo vigilaba, les decía su órgano interno de control, inclusive debía hospedarlo en la misma casa, ya nada más le faltaba que le pidieran, pon literas y tú arriba y el otro abajo, esperando que no te vayas a casar, no vaya a ser que vayan a compartir hasta eso, ¿no? Bueno, bueno, ya hablé sobre Giovanni Paoli, de Jacome Kronberger o Jacobo y Juan Kronberger. Jacome era un vato de Alemania, ¿no? Venía de familia de impresores alemanas, ¿no? Y bueno, como ya les decía, se convirtió rápidamente en un centro de vida intelectual. ¿Por qué? Pues porque empezó a generar alrededor pues, muchos curiosos que querían imprimir y la madre, ¿no? Y desempeñó un papel clave en la difusión de conocimientos y de ideas en toda América Latina. Déjenme les platico rápidamente que el impacto tuvo, además de tener un fuerte impulso para la parte de la religión, el adoctrinamiento y la evangelización, pues ayudó a difundir conocimientos, ideas, porque permitió la difusión generalizada de información, ideas, hizo posible compartir conocimientos, se utilizaron materiales impresos, libros, periódicos, folletos para educar a personas, compartir noticias, opiniones, promover cambio social y político. Facilitó el comercio y la industria porque también desempeñó un papel importante en la imprenta. ¿Por qué? Porque los materiales impresos como letras de cambios, facturas, recibos, facilitaron los negocios en América, lo que era América. El fomento a la alfabetización es obvio, es evidente, pues a medida que más personas aprenden a leer y escribir, se involucran más en la vida cívica y pueden participar mejor, que ahora, bueno, ya prácticamente se ha vuelto al revés, porque entre más leemos, más nos desencantamos, porque hay tanta información tan dispersa y tan mentirosa, como bien dice Orel, que tenemos que saber ser muy selectivos, ¿no? Por supuesto, también ayudó a fomentar la identidad nacional. Los materiales impresos ayudaron a difundir mitos, símbolos nacionales, promover sentido compartido de la historia e impulsaron un cambio político porque finalmente la imprenta desempeñó ese papel fundamental en las revoluciones sociales en América. Se utilizaron materiales impresos como periódicos, folletos para difundir ideas revolucionarias, organizar movimientos de resistencia y generar apoyo. Pero bueno, eso ya vino mucho más después, algunos 3, 4 siglos después. Me llamaba mucho la atención que hace rato Rose hablaba de aguizote o de algo así, o de aguizote. Hizo ese comentario. Yo me acuerdo perfectamente haber tenido en mis manos un ejemplar de esos de hace muchos años, yo creo que me era de mi abuelo, que era El Hijo del Aguizote, que era un periódico pasquín que tenía que era muy crítico al gobierno, si mal no recuerdo, de Porfirio Díaz. Eso me lo van a poder ayudar ahorita al ratito ustedes, pero El Hijo del Aguizote era como la crítica, también habían unos dibujos maravillosos grabados, ¿no? Bueno,
¿Y hoy qué es? Pues ya les decía que la Universidad Autónoma Metropolitana la tiene, es actualmente pertenece ahí, es un centro de educación y cultura de la difusión, y hay algo bien interesante ahí, ¿sí? En un tiempo fue propiedad de la Orden de las Carmelitas Reformadas y parte del convenio de Santa Teresa, la antigua. Hasta el año de 1988 fue dado a la Universidad Autónoma Metropolitana. Y cuando estaban realizando trabajos de restauración y nivelación, ¿qué creen que se encontraron? Esa cabeza de víbora, que seguramente fue, ha de haber sido a lo mejor un pedazo de o alguna barda perimetral del Templo Mayor. ¿Por qué? Porque está sumamente cerca del Zócalo. Y el Zócalo, sabemos que a un lado del Zócalo está el Museo Templo Mayor con restos del Templo Mayor. Quien no haya ido a ese museo, pues agárrense ahora que van a estar de vacaciones y que la Ciudad de México generalmente está vacía en estos días, y váyanse a dar una vuelta al Museo de Templo Mayor, que es maravilloso, está bien padre, está muy bonito, siempre y cuando no les llueva, porque se les cae el techo de lámina cuando hay mucha agua, pero si no llueve van a estar felices, y está muy cerca de ahí. Y entonces lo que se cree es que esta cabeza de víbora era parte de la barda perimetral de ahí, ¿no? En fin, el impacto de esta primera imprenta pues fue significativo. ¿Por qué? Pues porque estas son algunas fechas importantes. Bueno, en 1539 se instala la primera imprenta en la Ciudad de México y la convierte en la primera imprenta de América, de todo el continente. Un año después se produce el primer libro, que es el Breve y Compendiosa Doctrina Cristiana de la Lengua Mexicana y Castellana. De hecho, es bien simpático porque la primera imprenta, bueno, la primera obra impresa fue breve y más la que le acabo de decir, de Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana y Castellana, que fue escrita precisamente por Fray Juan de Zumárraga. Esta obra fue escrita en español y en náhuatl, el idioma de ese entonces de los pueblos indígenas, y fue considerada una de las obras más importantes de la época. La imprenta también produjo otras obras importantes como el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que para nosotros los que sabemos latín y somos letrados en esas cosas, les podemos decir que significa que es un tratado sobre plantas medicinales mexicanas. Pura madre, yo no me la sé, pero gracias a ChatGPT me ayudó a saberlo. Y el arte de la lengua mexicana de Horacio Carochi, que fue una de las primeras gramáticas de la lengua náhuatl. Bueno, en 1552 se publica Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, primer libro impreso en América, y en 1609 se instala en los Estados Unidos, en Cambridge, Massachusetts, la primera imprenta de aquel lado, ¿no? O sea, nosotros ya estábamos imprimiendo libros, ya leíamos ya nos íbamos a dormir con nuestro libro a un lado y nuestro tecito de tila para dormir, cuando ellos, como bien decía nuestro prócer de la democracia, cuando allá todavía habían búfalos, nosotros ya teníamos libros acá. Bueno, en 1642 se imprime en la Ciudad de México la primer periódico de América en español, Nueva Información de las Noticias del Mundo. Y por ahí de los 1700 se establecen imprentas en Lima, Perú, en Buenos Aires, Argentina, y esto lleva a aumento de los materiales impresos en toda América del Sur. Establecen imprentas, ya bueno, ya lo decía, lo que lleva bueno, yo creo que lo repetí por güey. Y en 1837, la República de Guatemala, el primer periódico en lengua indígena se empieza a producir, El Amigo de la Patria, en lenguaje quiche. Y muchas gracias, creo que hasta aquí fue un trabajo un poquito difícil, porque mientras en unas fuentes me decían que no tenían claro, unos decían que en septiembre, luego encontré un lugar donde sí decía que había sido el 12 de junio, pero al final del día, después de un par de documentales, de preguntarle al chat GPT, buscar en libros, es una época, es un tema de la historia que valió la pena investigar para todos ustedes.